Bueno, sean todos bienvenidos a nuestro sexto Web Talk Sende. Muchas gracias a todos los que se han ido conectando y han aceptado nuestra invitación para durante la próxima hora conversar y debatir sobre la situación de la educación en Venezuela, sus principales desafíos y las propuestas de solución para esta problemática tan importante y compleja. Desde Equilibrium Sende, la situación de la educación en Venezuela ha pasado a ser uno de nuestros principales ejes de atención y líneas de trabajo. Para quienes todavía no nos conocen, es primera vez que se están topando o están participando en un evento nuestro. Equilibrium Sende es un centro de investigación, un centro de pensamiento que trabaja temas sobre desarrollo socioeconómico en la región, tanto en Venezuela como Perú, Colombia, Ecuador y Chile. Y desde hace unos meses la educación se ha convertido en un eje fundamental de nuestra agenda de trabajo. De hecho, recientemente abrimos una línea de investigación sobre el tema en la que estamos realizando diferentes proyectos de investigación que incluyen desde levantamiento de datos, indicadores sobre la situación sobre la evolución de la situación actual, como la recopilación y análisis de diferentes trabajos que han venido haciendo múltiples ONGs y universidades que están fuertemente interesadas en el derecho a la educación en Venezuela. Pero no solo en Equilibrium Sende, no solamente nos dedicamos a producir documentos, sino que queremos cada vez más ampliar la discusión a otros espectros, tanto espectro académico como ciudadanía y personas que tienen un interés legítimo en saber qué está pasando en el país, en este caso en particular, qué está pasando con la educación y qué se puede hacer para mejorar la situación y los retos que estamos enfrentando actualmente. Para debatir sobre estas cosas, hoy vamos a contar con dos invitados de lujo que nos acompañarán en el panel. Por un lado, contaremos con el doctor Juan Maragall, quien actualmente se desempeña como especialista de educación en el Banco Interamericano de Desarrollo y a lo largo de su trayectoria, pues ha sido secretario de Educación de la Gobernación de Miranda, profesor universitario, investigador y una persona con amplia experticia en las políticas educativas en Venezuela. También nos va a estar acompañando la doctora Olga Ramos, quien actualmente es directora del Observatorio Educativo de Venezuela, una organización que lleva más de 10 años continuos haciendo seguimiento, documentación, reporte y denuncia de lo que está pasando con el derecho a la educación en Venezuela. Y complementariamente, la doctora Olga se desempeña como consultora de políticas educativas en América Latina, el Caribe y para organismos multilaterales. Así que estamos muy contentos y agradecidos de contar con ellos el día de hoy. Antes de iniciar nuestra conversación y nuestro debate con los panelistas, vamos a seguir la dinámica típica de nuestras actividades y presentaremos unos datos para poner un poco en contexto la situación de la educación en Venezuela y que nos servirá de base para la discusión que estaremos desarrollando durante la próxima hora. Sin más preámbulo, voy a servirme a compartir mi pantalla para conversar con ustedes sobre algunas cosas. Okay. Como bien sabemos, la educación en Venezuela está enfrentando una serie de desafíos bastante importantes, vamos a decir críticos, ¿no? Y en Equilibrium Sende hemos visto 4 áreas principales en donde la situación es verdaderamente preocupante. Uno de ellos tiene que ver con los retrocesos que se están observando en la cobertura educativa a todos los niveles. Según datos de la encuesta de condiciones de vida para el año 2019-2020, vemos algunos indicadores algo preocupantes. Uno de ellos es que la tasa de asistencia escolar es el 70%, es decir, 3 de cada 10 personas en edad escolar están fuera del sistema educativo actualmente. Para poner un poco en proporción qué significa esto en términos de personas, tenemos 11 millones de personas en edad escolar que están efectivamente escolarizadas, pero esto implica una reducción de 1.7 millones con respecto al promedio que se veía en 2014 a 2018. Es decir, ha habido una disminución considerable de la demanda educativa en el país. Si nos concentramos específicamente en el nivel de
en el sistema de educación básica, lo que sería desde inicial a la educación media, encontramos que más de 940.000 niños y adolescentes están desescolarizados, es decir, no asisten a la escuela, y de los que asisten, de los que efectivamente están escolarizados, el 40% de ellos tienen una asistencia que puede ser calificada como irregular o discontinua. Lo cual, si sumamos estas dos cifras, es decir, el grupo que no asiste a la escuela, más el grupo cuya asistencia es irregular, el panorama que esto nos aporta es que tenemos más de 1.300.000 niños y adolescentes que están en un importante riesgo de exclusión escolar, lo cual por sí solo ya es suficiente motivo de preocupación, ¿no? Para empeorar un poco el panorama, tenemos que estos problemas de cobertura afectan de manera diferenciada a los diferentes estratos. Y vemos que la población más pobre y vulnerable, en particular los estratos Q1 y Q2, son los que están siendo más afectados por esta problemática y por esta caída de la cobertura educativa. Finalmente, encontramos que si bien estos retrocesos se han visto en todos los niveles del sistema de educación venezolano, se han visto más afectados o se han visto más presentes específicamente en la educación media y universitaria. Estos datos son bastante preocupantes ya que Venezuela, a la par de la tendencia que se evidenciaba en los países de América Latina y el Caribe, tenía varias décadas con aumentos considerables en la cobertura educativa, y en años recientes estamos viendo un estancamiento y de hecho un retroceso en diversas áreas. Además de los problemas a nivel de cobertura, la encuesta de condiciones de vida refleja un importante aumento del rezago escolar. Recordemos que el rezago escolar se refiere cuando los estudiantes están cursando un grado o nivel educativo inferior al que deberían cursar de acuerdo a su edad. Los datos evidencian que para el nivel de la educación primaria tenemos que 1/3 de los estudiantes tienen algún nivel de rezago escolar, y de este grupo, 1/4 parte tiene un rezago escolar que puede ser calificado como severo, es decir, de 2 años o más. La situación es bastante parecida cuando observamos qué está pasando con el nivel de educación secundaria, en donde nuevamente encontramos un 37.5% de estudiantes de educación media que presentan algún nivel de rezago escolar, y una cuarta parte de ellos tiene un rezago que puede ser calificado como severo. Tal como ocurría con los problemas de cobertura, nuevamente cuando analizamos el rezago escolar vemos que afecta sistemáticamente a la población más pobre y vulnerable, que serían los estratos Q1 y Q2, es decir, la base de la pirámide. Aquí vemos claramente que la educación, más que ser una herramienta de igualación de oportunidades, está siendo más bien el sistema lo que está reproduciendo cada vez más las desigualdades existentes. Otra de las áreas y de los fuertes desafíos que se pueden identificar en la educación venezolana en la actualidad tiene que ver con el déficit muy importante que hay de docentes en todas las áreas. Un dato que impacta es que la Federación Venezolana de Maestros, el principal gremio que agrupa a los docentes en el país, estima que durante los últimos años cerca de 100.000 docentes han abandonado el sistema educativo por razones diversas, bien sea para emigrar del país o bien sea para migrar a otras actividades económicas que consideren un poco más lucrativas que su profesión base, ¿no? Ahora, este déficit se ve, si bien ha sido común en todos los niveles del sistema educativo, se ha hecho más evidente en el nivel de educación media, en particular en disciplinas como matemática, física, química y biología, en donde la deserción ha sido muy notable y la capacidad de reposición del Estado ha sido muy mínima, por lo que el déficit actual es bastante severo. Además de esto, hay un déficit no solamente a nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, ¿no? Vemos que en los últimos años se ha evidenciado una desprofesionalización de la carrera docente. ¿Por qué? Porque todas estas vacantes que están siendo dejadas por los docentes que han emigrado, están siendo cubiertas por profesionales que no tienen formación docente o por jóvenes inexpertos que pertenecen al programa gubernamental Chamba Juvenil,
quienes han pasado a ocupar roles docentes sin la preparación adecuada y necesaria para ejercer tal labor, ¿no? Entonces vemos que acá hay un déficit tanto cuantitativo como cualitativo de docentes en Venezuela en la actualidad. Y finalmente, otra de las dimensiones relevantes al momento de analizar la situación de la educación en Venezuela tiene que ver con los déficits de infraestructura educativa. Uno de ellos es que cuando analizamos la cantidad de planteles públicos existentes en el país, el último registro oficial disponible, que data de 2015 y fue publicado por el Ministerio de Educación, arrojaba que en el país había más de 27.500 planteles activos. Cifra que para la fecha ya era considerada deficitaria para cubrir la demanda educativa total, ¿no? Pero esta cifra, más que mejorar, más bien ha ido empeorando cada vez más, y en la actualidad la Comisión de Plan País estima que tenemos aproximadamente unos 26.000 planteles, ¿no? O sea, más de 1.500 planteles han desaparecido por razones diversas. Esta reducción ha sido especialmente importante en los planteles estadales y municipales, es decir, los adscritos a las gobernaciones y las alcaldías, principalmente por problemas presupuestarios de estas instancias de gobierno que le han impedido pues mantener la operatividad de estos planteles. Y nuevamente aquí vemos que hay un déficit no solamente cuantitativo de planteles, sino cualitativo. ¿Por qué? Porque más de aproximadamente el 95% de los planteles públicos presentan problemas de infraestructuras de diverso tipo, que van desde el deterioro de las instalaciones, la ausencia de servicios públicos continuos, la falta de mantenimiento de las instalaciones y en general un diseño que no facilita o no está preparado para atender a alumnos con condiciones especiales, ¿no? Entonces, como hemos visto, este panorama de caídas severas en la cobertura educativa, aumento del rezago escolar, déficit de docentes, déficit de infraestructura, arroja un panorama no muy alentador y no muy favorable sobre la educación en Venezuela. Por ello, para entender un poco sobre este tema, hemos invitado a nuestros panelistas para que debatamos y nos expliquen un poco, bueno, ¿a qué se explica esto, no? Quiero darle la palabra y la bienvenida al doctor Juan Maragall, que nos acompaña esta noche, y quisiera preguntarle cómo llegamos acá, ¿no? ¿Qué explica estas lamentables cifras que acabamos de conversar? Buenas noches, Verónica. Un saludo para ti y para todas las personas que están conectadas y están participando de este conversatorio. Bueno, primero que nada, creo que hiciste una síntesis muy completa de la situación. ¿Cómo llegamos aquí? Es una pregunta importante. Yo creo que principalmente en Venezuela perdimos la brújula en lo que significa la calidad de la educación preescolar y básica principalmente, obviamente también secundaria y media, pero perdimos la brújula hace mucho tiempo. De hecho, el país no le ha dado importancia prácticamente a ese nivel o a ese sector. Recordemos que el tema, por ejemplo, Venezuela era de los primeros países de Latinoamérica que hacía evaluaciones nacionales para determinar cómo estaban los niveles de calidad con las pruebas CINEA, digamos, a finales, digamos, del siglo pasado. Ya tenemos que hablar del siglo pasado. Y a partir del 90, y creo que fue la última que se aplicó, fue en el 99 o 2000, digamos, no se publicaron los resultados y después dejó de aplicarse, ¿no? Simplemente como una señal de que no se iba a seguir monitoreando el tema de la calidad. Eso nos ha llevado en buena medida a la situación en la que estamos ahora. Que ahora quisiera darte unas cifras para complementar algunas de las cosas que dijiste. Lo otro que nos ha puesto en esta situación es el abandono de la carrera docente. La carrera docente tiene varios componentes, ¿no? Tiene un componente, depende de cómo lo organice, pero tiene un componente de selección e ingreso a la carrera que se politizó. Nosotros teníamos un reglamento del ejercicio de la profesión docente con sus limitaciones y dificultades, pero ese reglamento establecía que para tú ingresar a la carrera tenías que hacerlo por concurso, para tú ser director de escuela también tenías que concursar, y había unos mecanismos que nos llevaban a seleccionar a los mejores candidatos para ser maestros en las escuelas. Eso desapareció también por un mecanismo clientelar, donde se asigna cargos básicamente por filiación política o por afinidad clientelar.
y eso ha deteriorado mucho la calidad de los docentes. Se empezó a darle prioridad a docentes egresados, digamos, de estos programas alternos que fue creando el gobierno, y se fue de alguna manera discriminando. Lo que pasa es que a veces no se nos olvida, pero nosotros llegamos a ver en algunas zonas educativas los papeles que decían abstenerse egresados de tal universidad o de tal pedagógico para aplicar a los cargos. Entonces empezó de alguna manera a desincentivar a estudiar en los pedagógicos, a estudiar en las carreras de educación en las universidades, y empezamos a desprofesionalizar la carrera. Y eso nos llevó a un deterioro muy, muy importante de la calidad de nuestros profesores, mezclado con nuestros problemas migratorios. Por ejemplo, Ecuador capitalizó una cantidad importantísima de docentes venezolanos, crearon un programa específicamente para reclutar docentes venezolanos, creo que se llamaba Prometeo, donde le ofrecían visa, un pago, un dinero para inclusive trasladarse, y se llevaron muchos docentes de Venezuela que estaban desanimados del sistema. Todo esto ha conducido al deterioro que tú estás señalando, y lo más importante es que además de los problemas de cobertura y de infraestructura que tú estabas reportando, tenemos severísimos problemas de calidad. Y lo que sí está claro, digamos, a nivel de investigación, es lo que está asociado a calidad de vida y lo que está asociado a desarrollo económico de un país es el aprendizaje. Es decir, si nosotros no tenemos una educación de calidad, aunque todos los niños estén en las escuelas, no están aprendiendo, eso no les potencia su proyecto y calidad de vida, y tampoco potencia el desarrollo del país. Entonces tenemos una situación muy grave de calidad. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la gobernación de Miranda, nosotros encontramos que el 30% de los alumnos de tercer grado eran analfabetas, o sea, no sabía leer en tercer grado. Eso no es muy distinto, por cierto, al promedio latinoamericano. El promedio latinoamericano es similar. Por eso tenemos tantos problemas en Latinoamérica con el tema de la educación. Yo no tengo cifras recientes, estas cifras que yo les reporto son cifras del 2009, 2010, pero suponemos que las cifras están bastante más deterioradas en este momento. Sí, en efecto, como bien menciona usted, doctor, aquí tenemos una mezcla de muchos factores que nos llevaron a esto, entre una politización del sistema, una desprofesionalización progresiva y masiva, diríamos, de la profesión docente, y uno agregaría una desinversión en todo lo que tiene que ver con infraestructura educativa, pero en general en la política educativa a grandes rasgos, ¿no? que llevó a este deterioro. Sobre el tema de la desprofesionalización, me gustaría ahondar con la profesora Olga, ¿cuál es la situación actual o detalles más a fondo sobre cómo está cubriendo el Estado estos déficits de docentes en la actualidad? ¿Está por allí presente? Ajá. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Miren, lo primero que quería comentar es que desde que comenzó el proceso de formación con misiones, una de las cosas que se hacía era privilegiar, como bien dijo Juan, la incorporación de docentes formados en las misiones. La formación en misiones es una formación de 3 años nada más, que tiene un componente político-ideológico y tiene mucha menos formación en términos pedagógicos y en términos de conocimientos básicos. O sea, tú sabes que como docente no puedes enseñar lo que no sabes, y si no lo sabes lo tienes que aprender en algún momento, y eso no hay tiempo suficiente, ni la estructura curricular de las misiones estaba diseñada para eso. Entonces, uno de los problemas fundamentales es ese. En algunos casos se ha apelado por la chamba juvenil, pero es que el problema previo tiene que ver con la falla en la formación de docentes. Pero hay un problema que es anterior a eso y que no solamente tiene que ver con la formación docente, sino que tiene que ver con el desarrollo del sistema educativo. El problema tiene que ver con que no tenemos claro qué tipo de persona, qué tipo de ciudadano queremos formar. Y yo quiero meter este tema porque me parece que es crucial. Nosotros, desde la última reforma que se hizo de manera sistemática, seria y profesional a finales de los 90, no se ha podido hacer ninguna reforma curricular. Entonces nosotros estamos atrasados en términos de qué tipo de persona queremos formar en la educación inicial y primaria, pero estamos mucho más atrasados en qué tipo de persona queremos formar en la educación media.
Si nosotros no tenemos un referente claro de qué tipo de persona queremos formar, la formación de los docentes tampoco se modifica, tampoco se actualiza. Seguimos con programas de estudio para docentes que están dirigidos a lo que se esperaba de ellos en los 70, en los 80, en los 90 con suerte. Entonces, lo que se trató de hacer en algún momento con algunas reformas que todas se han echado para atrás, por cierto, desde el 2000 en adelante, no ha hecho sino más bien ha hecho es confundir y enrarecer lo que se espera, tanto del docente como del sistema educativo. Ese es un tema que no se ha abordado y no se toca para nada, pero tiene un agravante, y es que desde la Constitución del 99, la educación obligatoria llega hasta educación media. Entonces, para tú ser un ciudadano responsable en Venezuela, tienes que cursar desde preescolar hasta educación media. En algunos casos puedes cursar inicial si tu familia lo requiere, pero tienes que cursar obligatoriamente desde preescolar hasta educación media y graduarte de bachiller para cumplir como ciudadano. Entonces, la pregunta es, si es obligatorio para ti estudiar, no requerirías tener claro qué tipo de persona quieren que te formes, qué tipo de características como ciudadano debes tener. ¿Para qué te sirve a ti cursar obligatoriamente tantos años de estudio si no hay una buena oferta y si no hay una buena programación de qué tipo de persona quieres formar? Y si a eso le sumamos las fallas estructurales tanto en administración, que sobre la administración de las escuelas quisiera tocar un punto también, y sobre la contratación y el desarrollo de carrera docente, que hace que se piratee fundamentalmente muchas cosas en el proceso educativo, pues lo que estás haciendo es condenando a la gente a que tenga una educación mediocre. Entonces, ese es un punto que creo que es importantísimo tocar. Fíjate, los docentes no tienen incentivos para estar en el sistema, pero además tampoco tienen evaluación. Ojo, nosotros tenemos, como dije antes, docentes que son egresados de las misiones, tenemos muchachos de la chamba juvenil. La pregunta es, ¿cuándo se evalúa lo que saben los muchachos? ¿Cuándo se evalúa lo que sabe un docente? ¿Cuándo se evalúa si sabe enseñar o no sabe enseñar? Si no tienes evaluación, no puedes tener mejoramiento profesional. Aquí en Venezuela se demoniza la evaluación, no solamente para los estudiantes, sino también para todos los profesionales, y eso lo que hace es que nos condena a una mediocridad permanente, porque nunca evalúas, nunca puedes tener mejora profesional. Y yo quisiera aprovechar para tocar el punto de la parte administrativa que te comenté antes, que tiene que ver con que más del 80% de las escuelas en Venezuela son administradas por el Ministerio de Educación. No es posible tener una administración que sea eficaz, que permita la asignación presupuestaria y permita la ejecución presupuestaria de la mejor manera posible, atendiendo las necesidades de cada escuela. Si, por ejemplo, las escuelas no tienen personalidad jurídica, si no hay una instancia intermedia, como podría ser una alcaldía o una gobernación que esté pendiente de cada una de las escuelas, si las comunidades educativas no tienen la posibilidad de tener incidencia en la ejecución presupuestaria. Entonces, allí, la concentración del poder en el Ministerio de Educación, en la administración de las escuelas, también ha hecho que se convierta en fallido el proceso. Y cuando tú decías antes que había un grupo de escuelas que habían desaparecido, estatales y municipales, algunas de ellas no han desaparecido, algunas de ellas se convirtieron en escuelas nacionales. Es decir, la disminución de escuelas descentralizadas ha sido mayor que la que tú has visto por la disminución de cantidad de planteles, y tiene que ver con que han sido recentralizadas. ¿Eso qué significa? Que si ya teníamos deficiencias por la administración, además por la distancia, voy a poner un ejemplo. Tienes el programa de alimentación escolar, se te daña la nevera, necesitas hacer una reparación. Para hacer la reparación necesitas contratar a un técnico y pagarle. Tú tienes que decirle al director, el director tiene que decirle al supervisor, el supervisor tiene que ir a la zona y decirle al jefe de zona, el de la zona tiene que ir al ministerio, en el ministerio se tiene que preparar todo el proceso y después que está conocido, ver si tienen presupuesto o no tienen presupuesto, de qué partida lo sacan, porque no hay partidas específicas destinadas para eso, o pasarlo por el SENAE, que también es otra instancia centralizada, y después de eso es que tú pudieras tener, por casualidad, a lo mejor la posibilidad de contratar al técnico. ¿Cuánto tiempo pasas en eso? Ahí te lo dejo. Bueno, la doctora Olga nos ha dado varios insumos para la discusión.
efectivamente el problema de la centralización de la gestión de las escuelas, que va a la par y es cónsono con el modelo centralizador del Estado venezolano, no solamente en educación, sino que es común a diversas áreas de política pública, ¿no? Se ve allí sus severas consecuencias a nivel de la eficiencia y la posibilidad de responder con celeridad a demandas que surgen diariamente en el contexto de los planteles, ¿no? Yo quisiera retrotraerme un segundo y jugar como abogada del diablo en dos elementos que mencionaba Olga. Uno de ellos tiene que ver con la formación express, por decirlo de alguna forma, que reciben los docentes en la misión Sucre y el plan Chamba Juvenil, y decirlo, bueno, ante las cifras que estamos viendo del déficit de docentes, que viene de años, ¿no? Esta medida express de emergencia no puede ser considerada como mejor que la nada. O sea, abre ese debate, ¿no? O sea, como una medida de respuesta inmediata, porque estamos hablando que el déficit es cada vez más crónico, más severo, se acentúa cada día más, y la posibilidad de reponer ese déficit por las vías tradicionales es cuesta arriba, ¿no? Entonces, estas políticas express de formación pudieran ser un paliativo importante. Esa es una de las preguntas. Y la otra tiene que ver con cuál es el modelo o el perfil de ciudadano que modela el Estado, ¿no? Yo recuerdo en el año 2014 que el Ministerio de Educación realizó la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, aparentemente con la intención de, bueno, definir cuál es el modelo ciudadano que queremos, ¿no? Y supuestamente nos consulta a todos los actores, docentes, estudiantes, sociedad civil. ¿Qué emanó de allí? ¿Qué podemos decir de esa consulta con respecto al perfil de ciudadano que tendremos en Venezuela? Bueno, con respecto a la formación de docentes express, digamos, quiero hacer una consideración que creo que es pertinente, ¿no? Y voy a hacer un poquitico, si se quiere, de historia de ciencias pedagógicas recientes. Entre los años 60 y 80 había mucha inquietud sobre por qué una escuela era mejor que otra. Y se hicieron muchas investigaciones. Y se identificaron, digamos, algunas variables asociadas a por qué una escuela funcionaba mejor que otra, y nació todo el movimiento mundial de escuelas eficaces, y hay algunas indicaciones de qué hacen que una escuela funcione bien. Terminando el siglo, digamos, y comenzando el año 2000, empezaron a haber estudios ya de no qué hacía que una escuela fuera mejor que otra, sino qué hacía que un sistema educativo fuese mejor que otro. Es decir, por qué funcionaba mejor la educación en Finlandia que en España, o por qué funciona mejor en Chile que en Venezuela. Es decir, estudios ya de los sistemas, no solamente de las escuelas. Los estudios de los sistemas, todos coinciden que la variable que más determina la calidad de un sistema es la calidad de sus maestros. ¿Okay? Olga hacía referencia al currículum. El currículum es muy importante, pero más importante que el currículum es la calidad del maestro. De hecho, algunos países que tienen mucho éxito en su desempeño educativo, lo que hacen es formar muy buenos maestros, y después los maestros hacen su trabajo, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros no tengamos una política seria de formación, compensación económica, de contratación de docentes, no tenemos una política totalmente distorsionada por los temas clientelares e ideológicos. Si tuviéramos una política seria, nosotros podríamos levantar el nivel educativo de nuestro sistema. Es decir, eso quiero que quede claro. La calidad del docente es fundamental. Claro, en una situación de emergencia, tú tienes destruida toda la estructura de docentes, no tienes otra alternativa que hacer algunos esfuerzos express, ¿ok? Pero lamentablemente tú estás buscando docentes express porque tus mismas políticas anteriores destruyeron la carrera, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, si te quedas sin maestro, tienes que tomar alguna iniciativa. Y eso podría ser de alguna manera comprensible. Pero no puedes hacerlo olvidando que el problema en el que estás sumergido es producto de las políticas que tú has desarrollado. Y pongo un ejemplo. Si tú tienes que de pronto resolver el problema porque no tienes profesores de matemática, de física, de historia, de deporte, no tienes profesores especialistas, digamos, para educación secundaria, para educación media, tú tendrías que sentar en la mesa para resolver el problema a los pedagógicos, a las universidades, digamos, a los rectores de las universidades, y ver cómo entre como toda la estructura de educación universitaria del país pueden responder al problema.
pero eso no es lo que se está haciendo en Venezuela. Se crean programas paralelos que ignoran la experiencia y los aportes que le pueden dar las universidades y los pedagógicos y están más focalizados a darle trabajo a jóvenes que les son leales, digamos, a su visión política. No están realmente trabajando para resolver el problema de la calidad de la educación o la calidad de los maestros. Por eso yo creo que hay como un doble mensaje. Tienes que tomar medidas de emergencia, pero las medidas que estás tomando siguen profundizando el problema que ya traías porque no estás involucrando a los actores que realmente te puedan ayudar a resolver el problema. Por tu acento, Verónica, tú eres maracucha. Sí. Si tú vas a resolver los problemas de los profesores de bachillerato en el Zulia, no puede ser que tú no sientas a la Universidad del Zulia en la mesa a ver cómo te ayuda. Y eso no es lo que están haciendo. De hecho, a propósito de esa mención, muy pertinente, Juan, hace unos días tenía una entrevista con la decana de la Facultad de Humanidades y Educación de Luz, hablando un poco sobre la situación de la Escuela de Educación, cómo ha sido la variación en las matrículas en los últimos años, y él nos daba una perspectiva muy práctica de las razones que han llevado a una caída de la matrícula en la universidad. Además de las obvias, que todos sabemos, que ha sido las mismas que han llevado a la caída de la matrícula en todas las carreras, nos hablaba de que muchos de los docentes, de los aspirantes a la Escuela de Educación, solían ser estudiantes de los estratos socioeconómicos más bajos, que eran quienes aspiraban a esa carrera, y que ahora, dado que era más rentable estudiar en la Misión Sucre, no solamente porque era más rápido, sino porque les daba una garantía de trabajo que no les daban a los egresados de LUF y de otras universidades autónomas, ¿no? Entonces allí el análisis costo-beneficio del estudiante en términos de que es más rentable para mí a corto plazo es lo que estaba prevaleciendo ante otras cosas, ¿no? Entonces esto habla mucho de cómo esta política perversa, en cierto modo, se alimenta de una situación económica más amplia que la alimenta, pues, que es bien preocupante. Sí, pero quiero hacerte un comentario también, Verónica. No necesariamente un joven de la chamba juvenil o una persona egresada de las misiones, no necesariamente es un mal profesional. Y no necesariamente un egresado del pedagógico o de alguna universidad reconocida es un buen profesional. Es decir, obviamente tienes mucho más probabilidades de tener buenos profesionales si vienen de grandes universidades, pero para eso están los mecanismos de selección. Si tú tienes mecanismos de selección por concurso y tú haces pruebas, por ejemplo, donde evalúas a la persona, tú validas los conocimientos que tiene, las habilidades que tiene, independientemente de cómo las adquirió o dónde las adquirió, tú contratarías a las personas más preparadas para asumir los cargos. Y eso es otra cosa que no se está haciendo. Es decir, si tú tienes una emergencia y tienes que buscar profesores de matemáticas, tú deberías hacer un llamado público, hacer una evaluación de los que se presenten y los que tengan mayores niveles de matemática deberían ser los que tengan esos cargos. Tú no deberías poner a dar clases de matemáticas a la gente que te es leal o te es afín. O sea, tú tienes que tener mecanismos. Uno de los problemas que tenemos en Venezuela en todos los sectores, y la educación no es, digamos, la excepción, es que hemos perdido toda la institucionalidad. Es decir, no hay reglas claras de cómo se asignan cargos, no hay reglas claras de cómo se hacen concursos, no hay reglas claras. Y eso es lo que ha ido deteriorando de manera muy profunda nuestro sistema. Mira, yo quería aprovechar, perdonen la interrupción, quería aprovechar para recordar dos cositas. La primera es que las misiones no están resolviendo la emergencia. Las misiones fueron creadas en la década pasada para sustituir la formación en las universidades. Eso creo que es importantísimo. O sea, no es que las misiones ahorita están resolviendo la emergencia. Yo considero que lo que estabas planteando de la oferta y demanda y de sacar las cuentas puede estar afectando a algunas personas para tomar la decisión ahorita porque tienes trabajo seguro y eso se entiende. Pero el tema de las misiones y el trabajo seguro es previo. Entonces, allí hay un asunto que creo que es importante. La otra cosa es que la formación en las misiones es deficiente. Yo entiendo lo que dice Juan cuando dice que no necesariamente un profesional de una universidad necesariamente va a ser buen docente, ni uno de las misiones va a ser mal docente, pero es que el de las misiones ya viene con una pata coja. No hablemos de los muchachos de la chamba juvenil. O sea, tienes que ser muy bueno y estudiar mucho por tu cuenta para poder tener la formación que se requiere para poder ejercer. Pero hay una cosa que yo creo que es importante en términos de la formación de los docentes,
y que Juan estaba tocando hace un momento, y es el tema de la atención a la emergencia a partir de medidas extraordinarias. Hace muchos años, una de mis primeras investigaciones fue sobre Escuela Nueva de Colombia, y digo hace muchos años porque fue hace muchos años. Escuela Nueva de Colombia fue un proyecto que surgió para dar respuesta a la necesidad de escuelas y docentes en zonas de Colombia que no podían ser atendidas directamente porque estaban tomadas por la guerrilla. Y el Ministerio de Educación colombiano no tenía posibilidades de entrar allí y no había necesariamente docentes bien formados. ¿Y qué fue lo que se hizo en ese momento? Se generó un proyecto que era para atender la emergencia, una medida extraordinaria que permitía que el docente se formara en la medida en que estaba ejerciendo. Pero para ello había una serie de materiales diseñados específicamente para que el docente pudiera trabajar a la par de la enseñanza, y había una guía que era la guía del estudiante y una guía que era la guía del docente, y ambas guías tenían como propósito que aprendieran simultáneamente, y había una red de escuelas organizadas en núcleos de 5 escuelas, de los cuales una de ellas era una escuela con un profesional bien formado de cabecera que asistía al resto de los profesionales de su nivel en las otras escuelas. Eso se probó, funcionó, tratamos de traerlo para acá en otro momento para atender a la población rural para unas escuelas en específico, sobre todo la parte de las guías, pero ese tipo de medidas se pueden emplear para atender la emergencia. Lo que tenemos que tener claro es que se está atendiendo una emergencia y que el sistema que se monte tiene que contar con todas las condiciones que permitan atender a esa emergencia. Es decir, tú puedes llamar, como dice Juan, llamas a profesionales o a personas que puedan tener nivel de formación suficiente como para continuar la formación docente. Entonces hay frase clave: continuar la formación docente. No necesariamente dar clases y matearlo, sino continuar la formación docente. Tienes que abrir un proceso durante un periodo en el que esa persona que no tiene toda la formación esté acompañado. Y ese acompañamiento le permita hacer la formación de la mejor manera posible, y que ese acompañamiento pueda suplir sus deficiencias, pero además ayudarlo a crecer como profesional. Eso cuesta, eso es una inversión importante que hay que hacer, pero eso significa que tú tienes que tener medidas bastante bien estructuradas y muy bien planificadas, que no pueden depender de cosas como de si eres afín a uno o a otro, sino que tienes que tener un programa muy bien estructurado, además con materiales muy bien diseñados, y diseñados por personas que sepan cómo funciona mejor una guía para un docente que está en una zona rural que para un docente que está en una zona indígena, por ejemplo. Entonces, hay cosas que se pueden hacer. Y además hay muchos, en términos de ayuda humanitaria y de atención a las emergencias, hay muchos programas que se han hecho en zonas donde ha habido emergencias. Pues podemos aprender de ellos. Así como en algún momento pretendimos aprender de Escuela Nueva de Colombia, podemos aprender de ellos en este momento y traer profesionales que se sienten, como bien decía Juan, con los rectores y con los jefes de las escuelas de educación de las universidades, y diseñen cómo se va a atender la emergencia. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, vamos a continuar con las misiones porque es que las misiones nos permiten graduarlos en 3 años. Está bien, supongamos que las misiones se pudieran acomodar para que la formación en 3 años funcionara. ¿Qué necesitan aprender los docentes una vez que terminan esos 3 años? ¿Pueden comenzar a ejercer a los 3 años? ¿En qué condiciones deben comenzar? Pero eso sí y solo sí se pueden evaluar. Eso sí y solo sí hay un proceso que sea institucionalizado, como bien decía Juan, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con Juan, que permita que tú ingreses, te mantengas, asciendas en la carrera docente, porque existe una carrera docente. En este momento no existe una carrera docente, ha desaparecido. Sí, bueno, el primer bloque, digamos, segmento de discusión, lo que deja claro es que entre los muchos desafíos que enfrenta la educación en Venezuela actualmente, el desafío más crítico está en los docentes. Creo que en eso hay total consenso, tanto en la literatura como en los panelistas que nos acompañan, y efectivamente vemos que las políticas express que están siendo adoptadas, más que paliar el problema, están siendo un agravante del mismo.
Ahora, quisiera entrar en otra de las materias que ha sido fuertemente demandada por los participantes a través del el correo electrónico, que nos han hecho llegar muchas preguntas para nuestros panelistas sobre un tema de mucha actualidad, que tiene que ver con la reapertura de las escuelas en el contexto de la pandemia del COVID-19. Acá en este evento nos acompañan muchos padres, madres y representantes, quienes nos han expresado su preocupación sobre diversos tópicos vinculados a esta materia, desde que no cuentan con infraestructura tecnológica, desde que no aprenden suficiente, desde que no consiguen apoyo y toda una serie de barreras que pudieran estar obstaculizando que esto sea óptimo, ¿no? En este sentido, Juan, me gustaría preguntarte, luego de unos meses de implementación de esta política, ¿cuál es el balance regional que pudiéramos hacer sobre la implementación de la educación a distancia en la pandemia? Bueno, sin duda, el COVID rompió la dinámica escolar. A mí me gusta ilustrarlo con una balanza. Tú tienes de un lado la seguridad sanitaria y del otro lado el costo de tener cerradas las escuelas o las implicaciones de tener cerradas las escuelas. En este momento la balanza está inclinada hacia la seguridad sanitaria, pero el estar cerradas las escuelas tiene un costo muy elevado. Por ejemplo, está claro que por cada año de estudio que pierde una persona, eso puede repercutir en una pérdida de hasta el 10% de su salario en el futuro, eso durante toda su vida, digamos. Hay estudios, por ejemplo, que han analizado la trayectoria de vida de alemanes y austríacos que tenían entre 10 y 12 años durante la Segunda Guerra Mundial y no pudieron ir a la escuela, y qué ha sido la vida de ellos, digamos, de esas personas en el futuro, y tienen diferencias de calidad de vida con otros alemanes y austríacos que sí pudieron ir a la escuela durante la guerra, ¿no? Para hacer una analogía. Ahora estamos experimentando eso, pero en todo el país. También hay estudios que sostienen, digamos, y con experiencias, digamos, del aprendizaje que se pierde durante las vacaciones, que eso está bastante estudiado. Si tú haces una analogía, nosotros podemos estar perdiendo hasta el 50 y 60% de aprendizaje ya adquirido, es decir, podemos estar retrocediendo en aprendizaje. Además, esta afectación es diferencial porque afecta más, digamos, a los sectores más vulnerables, a los sectores más pobres, ¿okay? Porque son los que tienen menos capacidad de apoyo desde la casa. También afecta a los menores de edad, porque los mayores de edad tienen algunas probabilidades de seguir aprendiendo por unas vías, digamos, a distancia, inclusive por vías de conectividad, digamos, a través de Internet, pero si tienes menos de 9, 10, 8 años, es mucho más difícil que puedas aprender, digamos, en estas condiciones. Entonces, digamos, los más afectados son los niños pobres menores de 9 años. Son los que en este momento están pasando la peor parte, digamos, del cierre de las escuelas. Entonces, la balanza está inclinada de esta manera. Empieza a veces como emparejarse, pero no hemos logrado todavía encontrar rutas para reabrir las escuelas a pesar de lo dramático de la situación. Y si hacemos un análisis, por ejemplo, de Latinoamérica, solamente Nicaragua, que nunca cerró sus escuelas por razones muy peculiares, ¿no? Y Uruguay, que logró reabrirlas digamos, por la estructura que tiene el país, es un país muy pequeño con todas las escuelas conectadas a Internet, o sea, es un país muy distinto a nuestra Venezuela. Exceptuando estos dos países, toda Latinoamérica sigue con sus escuelas cerradas. Y a pesar de que se han propuesto reabrirlas, no han logrado reabrirlas. Inclusive hoy estaba viendo, por ejemplo, leyendo la situación de España, que habían anunciado que iban a reabrir las escuelas a partir de septiembre. Hoy tienen serias dudas de poder reabrirlas. Es decir, que el problema del regreso a las escuelas se está complicando mucho. Ahora, sí creo que es muy importante tener conciencia de que dentro de las condiciones adversas que tenemos que hallar alguna ruta de reapertura. Es decir, no podemos mantenernos cerrados. Es decir, nosotros no podemos esperar condiciones óptimas, porque las condiciones óptimas nunca las vamos a tener. O sea, vamos a tener que tomar decisiones, por ejemplo, como de iniciar la apertura de las escuelas por algunos grados. Unos grados sí y otros grados no al principio, ¿ok? Con algún criterio. Algunos países, por ejemplo, abrieron primero las escuelas especiales, porque son los niños que más necesitan de atención institucional. Otras escuelas empezaron con los de bachillerato, porque estaban próximos a graduarse de la universidad y pueden de alguna manera seguir mejor instrucciones y reglas de cómo manejarse en la escuela.
Otros países decidieron empezar con los primeros grados de primaria porque son los que están más afectados en sus casas. Es decir, no hay una decisión única, pero alguna decisión tendremos que tomar para comenzar. Lo otro que también queda cada vez más claro es que no se va a poder ir todos los días a la escuela, porque para que la escuela tenga condiciones de distanciamiento suficientes, para que haya una seguridad sanitaria, probablemente no va a poder asistir sino un tercio de la escuela al día. Para verlos en términos de un salón, si tú tienes un aula, nada más va a poder asistir una tercera parte de tus alumnos un día. Al día siguiente asistirá otra tercera parte y al día siguiente otra tercera parte. Es decir, y para un niño, la situación es que va a ir a su escuela probablemente una vez a la semana o a lo mejor 2 veces a la semana. Es muy probable que esas sean las condiciones en las que reiniciemos la escolaridad. Sin embargo, es importante que aunque sean esas condiciones, estemos dispuestos a tomar algunas iniciativas. Ahora, la afectación de COVID tampoco es homogénea en el territorio. ¿Sí? Hay sectores donde no hay COVID, hay municipios sin COVID, hay comunidades sin COVID. Entonces, hay escuelas que tienen más condiciones para la reapertura. Otras escuelas están en comunidades que en este momento no tienen condiciones ni las van a tener por varios meses para reabrir. O sea, aquí necesitamos flexibilidad, necesitamos creatividad, pero sobre todo necesitamos valorar la importancia de regresar a la escuela. Yo con esto no digo que abramos las escuelas mañana, pero sí tenemos que tener un comportamiento, una actitud de que estamos en la búsqueda de la ruta para reabrirlas. Y en cuanto nos den la oportunidad, tenemos que reabrirlas, porque la afectación, o sea, lo que estamos causando, puede afectar a toda una generación durante muchos años. ¿Okay? Inclusive las Naciones Unidas hace 2 semanas hizo una declaración, digamos, haciendo referencia a que podríamos estar afectando a toda una generación de por vida si no encontramos una pronta solución a la reapertura de las escuelas. Sí, bueno, Juan, tú decías 3 palabras claves que son esenciales al momento de diseñar las políticas de respuesta, que son flexibilidad, creatividad y valoración. Yo diría que esa combinación de palabras sería la óptima al momento de definir la política de respuesta. Con respecto al caso venezolano, Olga, me gustaría conversar algunos tópicos porque el Estado venezolano en este marco implementó el plan de cada familia una escuela. Cada familia una escuela, un poco básicamente la educación a distancia, el cual el balance que al menos las autoridades hacen es que fue exitoso. El Ministerio de Educación dice que esa política fue exitosa, lo cual entra en conflicto con testimonios diversos de directores de planteles, docentes, estudiantes, quienes tienen bastantes quejas con respecto a eso. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el balance que se hace en Venezuela de esta política, cada familia una escuela en la actualidad? Mira, lo primero que creo que es importante es que cada familia una escuela no es un programa de educación a distancia, a pesar de que ha sido vendido así. Es una mezcla entre intentos de educación a distancia y educación en casa. Son 2 cosas distintas y tú requieres una formación muy particular y una serie de materiales y de apoyo para que las familias puedan hacer educación en casa. Entonces, eso es lo primero. Si tú estás trabajando con un programa que se fundamenta en la familia, tú tienes que garantizar que la familia pueda realmente hacer el trabajo que le estás pidiendo. Si tú para hacerlo lo que haces es proyectar un programa de televisión 1 vez o 2 veces al día y subir unas guías en una página en la que no necesariamente la gente tiene posibilidades de bajarla ni de leerla porque a lo mejor no tiene conexión a internet, pues no tienes el apoyo que la familia requiere para poder desarrollar su trabajo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que en términos de educación a distancia, tú tienes un sistema que, como en muchos países, los docentes no tenían ni formación ni experiencia para hacer una planificación y ejecución de actividades de educación a distancia para el nivel de educación primaria y media, sobre todo para primaria. Entonces, tú tienes que, hay una serie de necesidades que no están resueltas, que no se pudieron planificar con tiempo y que ni las familias ni los docentes han podido resolver. Entonces, el tema de que ha sido exitoso, todo el mundo sabe que es solamente propaganda. Es la manera de tratar de decir, bueno, no, lo hicimos tan bien, tan innovadores que somos, que qué maravilla, ¿no? Pero todo el mundo vive
que en muchas zonas no había conexión a internet. En zonas como la tuya, por ejemplo, había conexión a internet a ratos, pero la cantidad de horas sin luz, pues no te dejaban hacer ninguna actividad. Y en muchos sitios no había ni siquiera señal de televisión o de radio. Y si vamos a hablar de los materiales audiovisuales, tú sabes que el programa empezó muy, muy mal, inclusive con docentes que cometían errores garrafales frente a cámara, y después comenzó a mejorar un poquito, pero no suficiente como para que tú digas que con eso ya con eso puedes resolver la educación a distancia. Entonces, ¿qué tenemos allí? Tenemos que se rompió la continuidad, pero además, como no hay posibilidades de que el docente se comunique todos los días con frecuencia y genere una dinámica de intercambio con los estudiantes, la ruptura de la continuidad se mantiene. Hay un tratamiento desigual porque hay unos que se podían comunicar con el docente un día y después no se podían comunicar más durante una semana o más, y hay otros que se podían comunicar todos los días. Entonces, ¿cómo manejas tú un curso de 30 niños en los que te puedes comunicar con 10 y con 20 te puedes comunicar a veces, pero realmente de esos 20 hay 7 que nunca pudiste hablar con ellos? Entonces, no tienes manera de como docente hacer una buena organización para atender eso. Eso es lo que ha estado pasando. O sea, eso es lo que ha estado pasando. Pero además, hay un problema que viene desarrollándose desde hace tiempo y que ahorita se aprovechó para tratar de consolidarlo, y es la promoción automática. Se terminó el año escolar diciendo que todo el mundo había pasado todo, que todos los bachilleres se habían graduado de todo, que todos los muchachos de primer grado pasaron para segundo grado, de segundo para tercero, hicieran las actividades o no, pudieran aprender o no, hubieran tenido evaluación o no, inclusive si hubieran podido comunicar o no con el docente con la frecuencia que requerían. Y entonces, ¿qué le estás haciendo a esos estudiantes? Les estás haciendo un gran daño, porque les estás diciendo que el año que viene, si tú estabas en primer grado, entras a segundo grado, no sabes lo que tienes que saber, no vas a poder equipararte con el resto de los participantes, y vas a tener un problema severo para poder tener continuidad. Y hay una cosa que si no la recuperas, siempre se va a quedar como una pata coja en tu formación. Y lo malo es que con la promoción automática, la cantidad de la deficiencia en el aprendizaje es muy alta. Ahora, ¿qué puedes hacer con eso? Tú no puedes sostener el cada familia una escuela como se hizo estos dos últimos lapsos del año escolar, porque lo que vas a hacer es extender el problema. Tú tendrías que comenzar haciendo una evaluación, viendo qué fue lo que pasó en cada caso, cada estudiante, qué fue lo que pudo aprender, si se pudo conectar o no, si tiene condiciones para continuar a distancia, y con eso hacer un proceso de nivelación. Tú no puedes arrancar el año escolar tal cual como se está planteando. El 16 de septiembre se arranca como si nada hubiera pasado porque cada familia en una escuela ha sido muy exitoso. Entonces, allí tenemos un problema. O sea, estamos, acumulando falta de aprendizaje, desaprendizaje del finales de este año, que se va a arrancar el año que viene sin poder recuperarlo, pero además con las mismas deficiencias, quizás un poquito maquilladas, porque logren que el programa de televisión sea un poquito mejor, y a lo mejor porque logren alguna guía un poquito mejor elaborada. Pero si no hay un cambio de fondo sustancial que permita, por ejemplo, que las familias tengan apoyo en la formación para que puedan hacer bien su trabajo, y que aquellas familias que sus familiares, los padres, por ejemplo, no tienen el nivel de alfabetismo suficiente como para acompañar al estudiante, pues tengan un acompañante que no sea de la familia. O sea, hay que buscar la solución para que aquellos estratos donde hay más deficiencias en la formación en los hogares tengan el acompañamiento que les permita realmente que esos muchachos puedan aprender algo. Porque si no, va a terminar el año que viene igualito que este año. Van a decir que todo fue exitoso y se va a promover automáticamente. En efecto, Juan y Olga, el balance que podemos hacer de la implementación de esta política de cada familia una escuela es un fracaso, como ustedes bien lo mencionan, tanto por problemas de conectividad y de tipo material, como fallas a nivel pedagógico en la propia concepción de la política, ¿no? O sea, hay dos dimensiones de problemas que parece
que no tienen una solución a corto plazo, ¿no? Porque la solución a corto plazo pasaría porque el país tenga unas mejores condiciones en términos de conectividad, de infraestructura, que sabemos que va a tardar mucho tiempo en tenerlas, ¿no? Y al mismo tiempo, reformas sustanciales en la política, pareciera que las autoridades vigentes no están por la labor de introducir estas reformas, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Porque ¿cuál es el posicionamiento de los demás actores con incidencia en la política, ¿no? Porque sabemos que el Estado no tiene muchas intenciones de introducir reformas, pero están los gremios docentes con una posición clara, están las comunidades de pares y representantes también armando resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar con esto, no? ¿Efectivamente va a haber una continuidad así como si nada hubiese pasado o se prevén cambios sustanciales en esta política? Te quería comentar algo, Verónica. La única manera de enfrentar o transformar una situación es reconocer la realidad. Y yo creo que en Venezuela no se está reconociendo el drama y la realidad de tener las escuelas cerradas y la poca o ninguna probabilidad de que funcione el programa en casa. Yo quiero poner unas cosas como en orden. Tenemos que recordar que como sociedad nosotros nos generamos unas instituciones para resolver algunos retos, ¿no? Por ejemplo, la institución hospitalaria, los hospitales y las escuelas. Nosotros como sociedad encontramos en los hospitales y encontramos en las escuelas lo que no podemos encontrar en nuestra casa. Hago un alto aquí porque esto es muy importante. Es decir, tú no te puedes proveer de toda la salud en tu casa. Hay momentos donde para tú resolver tus problemas de salud tienes que ir a una institución hospitalaria. Igual la educación. La escuela está para darle a las personas lo que no pueden encontrar en su casa. Si en tu casa no hay computadoras, en tu escuela hay computadoras. Si en tu casa no hay libros, en la escuela hay libros. Si en tu casa no conocen la historia, tú aprendes historia en la escuela. Si en tu casa no saben leer, la escuela te enseña a leer. Es decir, la escuela es la gran niveladora social. Ahora, la relación entre las familias y la escuela es asimétrica. ¿Por qué digo que es asimétrica? Porque tú tienes niños que están ahora en su casa y están aprendiendo igual o más en su casa que si estuvieran en la escuela por las condiciones que tienen en su casa. Pero tienes niños que están en su casa que no están aprendiendo nada, porque en su casa no están en condiciones de proveerle. En algunas casas se pudiera hacer lo que llaman el homeschooling, pues, donde tú estudias todo el pensum en tu casa. Pero en otras casas no tienen esa capacidad de hacerlo. Entonces, cuando tú dices cada familia una escuela, tú estás condenando a la mayoría de la población a la oscuridad, porque en su casa no tienen ninguna probabilidad de enseñarles nada. ¿Ok? Es decir, ese es el punto de partida. Y es dramático, pero es así. Aquí en el chat, por ejemplo, unas personas hacían preguntas o comentarios similares a lo que yo estoy diciendo, y otras personas me decían, pero yo estoy preocupado porque hay un exceso de actividades sincrónicas donde tanto los maestros como los niños tienen que estar todo el día pegados a la computadora. Eso es una realidad que tiene sus dificultades, pero están los que no están conectados a nada todo el día. Es decir, tenemos que entender que hay una asimetría. Ahora, en el marco de la emergencia, tú tienes que buscar la manera de apoyar las casas. Tienes que mejorar la calidad de los programas de televisión, tienes que mejorar la calidad de los programas de radio, que aunque han mejorado un poquito, como dice Olga, todavía están a kilómetros de distancia de tener la calidad mínima necesaria. Eso no sirve así, lo que están haciendo no sirve. Tú tienes que mandar materiales escritos para las casas, guías, ¿okay? Que puedan ayudar. Y como decía Olga, que pueda aparecer un adulto que con esas guías pueda acompañar o de alguna manera paliar la situación hasta que podamos reabrir las escuelas. Es decir, esto no se va a resolver hasta que no reabramos las escuelas. Es decir, vamos a estar claros, esto no se va a resolver hasta que no reabramos las escuelas. Lo que vamos a hacer son paliativos. ¿Okay? En este momento lo que se está generando es una brecha gigantesca, lo que en algunos contextos se ha llamado el efecto Mateo, ¿okay? Por el Evangelio de San Mateo, que dice aquella frase tan polémica de que tiene se le dará y se le dará en abundancia, el que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Eso es lo que está pasando ahorita, el efecto Mateo. Es decir, tienes un grupo que se montó en la cresta de la ola, está aprendiendo porque tiene conectividad, porque está en una escuela donde los maestros están preparados, tienen iniciativa, han ido mejorando en el tiempo y cada vez la instrucción a distancia es mejor. Y esos alumnos se montaron en la ola y siguen, y tienes otros alumnos que se quedaron rezagados.
Sí, en efecto. Ya para cerrar y no excederme más en el tiempo que teníamos programado, tanto por respeto a los participantes como a los panelistas, quisiera cerrar con algo propositivo. ¿Cuál sería, en opinión de ambos, las 3 políticas educativas prioritarias, urgentes, indispensables que tendría que tomar el Estado venezolano para comenzar a reencauzar la situación? ¿Por qué? Porque sabemos que son muchos los problemas, pero ¿cuáles son las 3 medulares? Reinstitucionalizar la carrera docente, no tengo ninguna duda. Si tú mejoras la calidad de la ¿okay? Segundo, tener una política donde la escuela esté centrada en la calidad. Lo que más defiende a una persona de la pobreza es comprender lo que lee, tener habilidades matemáticas, comprender su historia, tener una escala de valores. Eso se aprende en la escuela y eso es calidad. Y en tercer lugar, hacer una inversión económica prioritaria en todo el sistema de educación básica. Para mí esas son las 3 políticas que pueden sacar el sistema educativo de Venezuela adelante. Mira, yo voy a irme a una cosa más inmediata. Yo creo en que tenemos que comenzar evaluando, como dije antes, escuela por escuela, estudiante por estudiante y docente por docente para saber qué sabe y cómo sabe enseñarlo. Y con eso hacer un programa de transición que permita recuperar y restaurar lo que no se ha aprendido y en el caso de los docentes, mejorar profesionalmente su formación. Pero eso sí, con una mejora en su condición de vida y con la reinstitucionalidad de la carrera docente. Si no, no tiene ningún sentido evaluar a los docentes solamente para decirles cómo tienen que mejorar, pero no pueden comer y entonces no pueden aprender. Eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos que hacer una gran inversión en las escuelas, pero una gran inversión que comienza también por una evaluación, en qué condiciones está cada una de las escuelas. Hay escuelas que tienen pozos sépticos que están tapados, pero hay escuelas que están en zonas urbanas que tienen alcantarillado, pero que no tienen una buena circulación porque se va el agua tantas veces que se tapa el sistema de alcantarillas y entonces no hay sistema de aguas servidas que funcione. Entonces, allí hay una serie de elementos que evaluar en las escuelas y programar una buena inversión. Pero además también hay que ver dónde están las escuelas. Las escuelas tienen que estar cerca de la población y si no, tienen que tener transporte escolar. Y eso es inversión también. O sea, cuando yo me refiero a inversión y me estoy refiriendo a algo más inmediato, me estoy refiriendo a que no tenemos que hacer solamente un plan a largo plazo para garantizar que haya escuelas en todos lados, sino que cómo vamos a hacer nosotros para retornar a las escuelas en lo que podamos retornar. Y aquí yo quiero tomarle la palabra a Juan, en el sentido de que tenemos que tratar de retornar a las escuelas lo antes posible y para eso agregaría una evaluación más. Ustedes como verán me gusta mucho el término evaluar. Agregaría una dimensión más de evaluación y es en qué escuela se puede tener un retorno a la presencialidad en medio de este proceso, tomando en consideración que se apliquen todas las medidas sanitarias correspondientes y que se pueda garantizar la seguridad de los estudiantes, la seguridad de los docentes y la seguridad de las familias. Eso hay que hacerlo porque para los estudiantes es fundamental un espacio de interacción con sus compañeros, es fundamental un espacio de interacción personal, pero además, como bien decía Juan, la oscuridad se resuelve en la escuela. Aunque a veces, Juan, y aquí va a modo de chiste, hay zonas donde no hay manera de resolver la oscuridad porque la luz no hay. Pasan muchísimas horas sin luz y entonces en la escuela tampoco podrían tener una dinámica, pero sí podrían tener un espacio de aprendizaje que le permita a los docentes, por ejemplo, trabajar de manera mucho más cercana y a los estudiantes aprender en grupo. O sea, eso creo que es fundamental porque se está pensando en que la solución tiene que ver con inversión, por ejemplo, en más conectividad, que hay que hacerla, en mejorar los programas de televisión, en mejorar los mecanismos de comunicación, pero tenemos que buscar la manera de mejorar las escuelas y lograr espacios de reencuentro de los estudiantes con actividades presenciales. La actividad presencial, sobre todo para los niños más pequeños, es fundamental para su formación.
no tienen la misma dinámica que pueden tener unos muchachos de bachillerato para interactuar de manera constructiva con sus compañeros. Los niños más chiquitos necesitan verse las caras en la escuela y a esos tenemos que darles la posibilidad de que lo hagan. Bueno, de verdad que quiero agradecer las intervenciones tanto de Juan como de Olga, que arrojan un panorama que, como todos sabemos, es bastante preocupante, desolador, en donde no hay soluciones mágicas a corto plazo. Hay ciertas medidas que, como bien mencionaba, pueden tomarse en lo inmediato para ir reencauzando la situación, pero una solución de fondo, estable, institucional, va a llevar bastante más tiempo del que desearíamos todos, ¿no? Con las intervenciones de ambos, bueno, quiero dar por cerrado el foro para no excedernos más en los tiempos que hayamos previsto. De verdad que espero que para todos los participantes que nos acompañaron, que se mantuvieron presentes, esta discusión haya sido útil. Sabemos que no es alentadora, pero como Juan nos mencionaba hace unos minutos, el primer paso para resolver todo problema es estar consciente de cuál es el problema, cuál es la magnitud del reto al que nos enfrentamos y saber que hay expertos, hay organizaciones que estamos trabajando fuertemente para aportar soluciones, recomendaciones, políticas y por incidir en que los tomadores de decisiones escuchen las demandas de los expertos, escuchen las demandas de las organizaciones y de la sociedad civil para que les sea cada vez más cuesta arriba negarse a la introducción de cambios y reformas que son cada día más urgentes y necesarias. Si quieren cerrar con unas palabras, Juan y Olga, este es el momento. Gracias, Verónica. No, solo en respeto al tiempo, agradecer la invitación, animarnos, digamos, a que siempre vamos a lograr conseguir una ruta, ¿ok? Y por muy difícil que estén las cosas, siempre hay rutas de reapertura, pero necesitamos, que digamos, unas autoridades que realmente valoren la educación y pongan, digamos, el centro de sus decisiones en el niño, pongan el centro de sus decisiones la calidad de vida. Y cuando tengamos, digamos, ese tipo de liderazgo, estoy seguro que vamos a poder recuperar la calidad educativa de nuestro país. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, Verónica. A ti por la participación. Yo también quería comenzar agradeciendo por la invitación y el tema, y quería invitar a todas las personas que están como participantes a que se activen en la documentación y denuncia. Eso forma parte de mi desviación como defensora de derechos humanos. Nosotros como ciudadanos tenemos un deber y es exigirle al Estado que garantice educación de calidad para todos. Y una de las maneras que tenemos de hacerlo es poniéndole el ojo a lo que no está funcionando, documentándolo y haciendo visible ese problema o haciendo denuncias específicas. Si no tenemos la posibilidad de hacer denuncias, por ejemplo, aquellas personas que son padres y pertenecen a organizaciones, actívense con sus organizaciones, y los que no, tienen FENASOPADRES, padres organizados, o sea, hay organizaciones, la red de padres y madres con la que pueden trabajar para ver cómo es la situación. En la medida en que nosotros como ciudadanos estemos organizados y le presentemos cara de interlocutor al Estado, tenemos más posibilidades de exigir y más posibilidades de tratar de incidir en los cambios. De paso, pongo a la orden de quien quiera que se comunique con nosotros a través del observatorio. Pueden entrar en nuestra página web, que es observatorioeducativo.org, o en nuestras redes sociales, que ya tenemos cuenta en Twitter, tenemos cuenta en Instagram, y pueden enviarnos mensajes por allí para que, si necesitan apoyo para documentar y para visibilizar, nosotros lo ponemos. Para nosotros es muy importante conocer información directa de las familias y de los mismos docentes sobre lo que está sucediendo para poder también nutrir la documentación necesaria. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Bueno, Olga, excelente. Desde Equilibrio Unsende respaldamos ese llamado ciudadano a los padres, madres y representantes a documentar, a reportar. Y bueno, ya saben las vías de contacto de Olga por Observatorio Educativo de Venezuela.
Muchas gracias a todos por habernos acompañado y los esperamos en el próximo Web Talk Center, al cual serán bien invitados. Espero que pasen buenas noches. Luego. Chaito.